Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera edición oficial del podcast Futura, o como le gustaría al señor Sir Laguna que lo llamáramos Tu Paisas and One Rolo, que me parece, que me parece muy buen nombre. Hoy vamos a tener muy buena información sobre la actualidad de la industria del videojuego. Vamos a estar hablando de lo que hemos estado jugando. Esperemos que sea un poquito más que lo que todo el mundo está jugando, que es God of War. Y ¿Cómo lo supo? sí, es que ha sido muy evidente. Conmigo se encuentran, ya lo escucharon, al señor Sir Laguna. Julián, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. está? Bien, muchas gracias. Bien, me alegra. Muchísimo. Vamos a estar em, muy juiciosos en este podcast para ver si lo podemos reducir un poquito, porque se nos ha dicho que en el feedback que nos hemos demorado un poco, pero pues ahí vamos haciéndolo más profesional. Con nosotros también está Juanjo. ¿Cómo va todo? Hola muchachos, ¿cómo están? Muy bien por aquí todo. Bien, me alegra muchísimo en este clima colombiano que está un poco tormentoso. Por acá Pero en Pereira está bien. sí, están Ha perdidas estado bien, pero lloviznitas, pero suaves. sí, No, aquí casi se desbordaron todos los ríos ayer. Pues aquí en Medellín. en Medellín cuando hay tormentas salen unas fotos espectaculares. No sé por qué, debe ser porque el clima montañoso, no sé. Sí, las fotos. Se- las No, pero fotos, sí, de verdad toman fotos muy buenas, es sí, verdad. Al menos no es comparten Barranquilla. fotos muy buenas. Sí, Y al menos. hablando de tormentas, vamos a empezar con con una noticia tormentosa que está relacionada con un personaje muy famoso de la escena del videojuego, que es el señor Cliff Bleszinski, y unas muy malas noticias con él. ¿Qué ha pasado con él, Julián? Sí, resulta que nada menos antier, el lunes 14 de mayo, anunció vía Twitter que su casa desarrolladora Bosky se cerraba. Él se hizo, Cliff Bleszinski, que es pues uno de los, por un momento como uno de los desarrolladores rockstar de los videojuegos, se hizo famoso primero por Jack Rabbit, que fue por muchos una mascota no oficial de PC por un buen tiempo, y sobre todo en la época de Xbox 360 por los juegos de Gears of War. Él se ganó mucha fama de ser como muy lengua y suelto. Totalmente. Se enojó contra varios críticos porque apenas le dieron un 8 sobre 10 a Gears of War 3. Se casó en varias peleas en Twitter. Sí. y pero aún así pues él mantiene talento, y cuando después de Gears of War 3 se fue con varios otros desarrolladores de Epic y formaron rancho aparte con Boss Keys, para lanzar un juego que se llamaba Lawbreakers, que era uno de esos juegos de multijugador enfocados en héroes. Y el problema es que lo lanzaron pues por la misma época en la que Overwatch estaba, pues rompió con récords absolutos y fue convertido en un fenómeno, así que mucha gente no le prestó atención, y los juegos multiplayer mueren por su público. Si no hay una buena comunidad fuerte y numerosa, un juego multiplayer no se sostiene. Eh, Hace poco, menos de un mes creo yo, trataron de salvar la patria lanzando un alfa de un juego que se Radical Heights, ¿es que se llamaba? Sí, Radical Sí. Heights, que tratando como que haciendo todo lo contrario y tratando de capitalizar en la fama de los juegos Battle Royale, que son juegos como Fortnite o PUBG, de los que ya hablamos en el primer episodio de este podcast. Pero no, según lo que dice él, fue muy poco, muy tarde, y ya no se podía salvar Bosky. Cierran, él dice que se va a tomar un tiempo fuera para reflexionar, para enfocarse en la familia. No sabemos qué va a pasar con el resto del equipo de él. Muchos de ellos, poco antes también de ese anuncio en Twitter, se quejó de que de sus antiguos jefes en Epic le estaban robando talento. Muchos estaban dejando a Bosky para irse a trabajar a Epic, que según he leído, queda literalmente a 10 minutos de distancia, una oficina de la otra. Entonces, parece que todos esos fueron factores que ayudaron al cierre de este estudio. Ah, Y es triste porque él es una figura reconocida, y Gears of War es icónico entre el mundo de los videojuegos. No es
de mi gusto, la verdad, pero es icónico. Y siempre que se quedan gente sin trabajo, pues comparto su dolor. No sé ustedes qué opinan Sí, eso sobre... no es fácil. No, asumo que ninguno de ustedes jugó Lawbreakers. Aparentemente nadie lo hizo. Pero me imagino que sí Eh, conocen al señor Blesinski, no sé qué opinan sobre él. Yo, siendo brutalmente honesto, ni siquiera sé cómo se ve Lawbreakers. Yo sí supe cuando él lo anunció y cuando se independizó, pero nunca vi una sola imagen. En mi Twitter nadie hablaba de ese juego. Pues realmente como que no tuvo mucha presencia, se notó Overwatch bastante. se lo comió. Lo mismo que le pasó a este otro juego de 2K, de Gearbox. ¿Cómo es que se llamaba ese otro juego? Eh, 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 lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, Eh, ya nos acordaremos de él. Forchaos. Battleborn. eso, Battleborn. Battleborn. Que también el juego Sí, murió porque básicamente todo el público se lo consumió Overwatch. Todo el público de juegos multijugador enfocado a personajes se lo comió Overwatch. Y no digo que no es que solo pueda existir uno. Pero es que cuando hay algo tan masivo, la competencia tiene que ser muy llamativa. O sea, estamos en un negocio en el que Dota 2 convive al lado de LOL y los dos son masivos. O sea, hay público para dos tipos de juegos similares. Puede que PUBG ya no sea tan popular como lo era inicialmente, pero, Ujú. le planta cara a Fortnite. Entonces, hay espacio, pero esta gente no supo cómo hacerlo. Es triste. Yo creo también que fue una muerte anunciada porque Kotaku, por ejemplo, estaba informando que el promedio de jugadores diarios que tenía Lawbreakers alcanzó los 700 jugadores. Que eso es o sea, eso es demasiado poco. Muy poco, sí. Con el, con el colapso de Lawbreakers, ellos no sé por qué decidieron esa estrategia, pero se enfocaron en lanzar Radical Hakes, como para llamar la atención de la comunidad que hace videos de YouTube o de los jugadores a los que les gusta mucho esta clase de juegos. Radical Hakes no estaba terminado. No, Era un juego más que nada era por llamar que la ni atención de siquiera... inversionistas, porque lo que Sí, necesitaban era también. plata. Sí, claro. Y necesitaban, o sea, como que tuvieron una muy buena estrategia llamando la atención de las personas al decir, este juego es de Cliff Bleszinski, es una compañía que está agonizando y además es un juego que para nada, o sea, está hasta ahora arrancando. Entonces, Y de hecho sí tuvieron llamó un la pico. atención, sí cumplieron con ese objetivo porque tuvo mucha gente jugándolo en Twitch, incluso Ninja, que es el jugador más famoso de Fortnite, lo jugó también, o sea, de verdad llamó la atención, pero aparentemente no llamó fue la plata que necesitaban para poder continuar su desarrollo. sí, como dijiste, fue muy tarde. Ya no había nada que hacer ahí. Ujú. Sí, sí, bien, o sea, ya no podían hacer nada y recibieron muchas críticas por lanzar el juego de esa forma. Entonces, em, llegaron también demasiado tarde a todo lo que ellos se proponían lanzar. Lawbreakers llegó tarde y el Haze también llegó tarde. Y la pregunta era si ellos tenían el suficiente capital para poder haber lanzado Radical Haze después. Pero creo que ni siquiera tuvieron la oportunidad de hacerlo. No les funcionó la estrategia y se fueron a pique y el comunicado de Cliff Bleszinski es un poco triste, pues porque son personas que tienen unos sueños y unas metas que al final de cuentas no salieron adelante. Ujú. Otra cosa que quería mencionar sobre esta misma Sí. noticia antes de ir con la siguiente es que como ya la compañía cerró, ya estuvieron en libertad de liberar arte conceptual de otras ideas que tenían, no proyectos porque nunca llegaron como a hacer proyectos serios, pero otras ideas que tenían. Y todas eran geniales. Había un juego que era como una especie de Mario Kart en VR, pero acuático con animales. Arte conceptual era muy bueno, como animales deslizándose por flotadores por un río. Era un juego de carreras y se veía súper divertido. El otro era un juego multijugador con una estética
como con una estética asiático cyberpunk, feudal punk, no sé cómo escribirlo, con ninjas cibernéticos, varios tipos de dragones para montar y se veía espectacular el arte. Y uno que me llamó muchísimo la atención que llamaba Dog Walkers, Paseadores de Perros, que es un juego también multijugador en que cada jugador controlaba una parte de un robot cuadrúpedo gigante para combatir con otros jugadores. O sea, todos eran proyectos para multijugador, pero se veían súper interesantes y diferentes. Pero no, se decidieron por Lawbreakers y después por Radical Heights, que eran como más proyectos más seguros, entre comillas, y ya Seguros, vemos, sí. Exacto, seguros. Y vean lo que Entre pasó. comillas. A mí me hubiera encantado probar cualquiera de los otros tres, la verdad. Sí, y de hecho, pues la fortaleza de Cliff cuando estaba en Epic Games era la creatividad. Es que Gears en verdad fue muy distinto en su tiempo. O sea, llevar como los conceptos de Resident Evil 4 al multiplayer no fue, pues en ese momento fue muy sorprendente. Ujú. Es un señor muy creativo. Sí, el comunicado que decía al final, Cliff dice que los servidores de Radical Heights van a seguir funcionando durante un futuro próximo. Y me imagino que estarán raspando lo último que les queda y esperemos que los próximos proyectos sean muy cercanos de parte de todas estas personas que pues tenían un talento, pero pues no supieron tener un buen timing, creo yo. Y la siguiente noticia, pues, para seguir avanzando en esta industria, es una que nos interesa a muchos porque yo tengo la teoría de que todos somos nintenderos, así no seamos, así no tengamos consolas de Nintendo. Somos muy aficionados por saber qué le está pasando a Nintendo y qué es lo que está haciendo Nintendo. Y Juan nos va a contar todo lo relacionado con estos últimos anuncios en los que se encuentra el servicio online para Nintendo Switch, que está un poco confuso y extraño, pero a ver Qué si lo raro de podemos parte de explicar bien. Nintendo eso. Vamos a ver si lo explicamos bien aquí en el podcast. Pero sí, Nintendo acaba de anunciar el plan online para Switch. Bueno, acaba de anunciar que va a llegar en septiembre y dio más detalles, como que se va a jugar en línea. Por el momento solo especificaron que Splatoon 2, ARMS, Mario Kart van a estar en este sistema. Es muy posible que el próximo Smash Bros. También. Eh, Van a salir juegos de NES, anunciaron que al menos 20 van a estar en lanzamiento, solo han dicho los 10 iniciales. Se va a poder guardar datos en la nube, algo que los fans han estado pidiendo bastante y de hecho sí es muy importante porque Switch no tiene forma de guardar las grabaciones en alguna otra parte que no sea el Switch, o sea, un Switch perdido es grabaciones perdidas también. Ujú. Y bueno, la aplicación, han dicho que va a mejorar la aplicación de Nintendo Switch Online. La aplicación ya existe, a mí no me gustó para nada. Realmente prefiero, si voy a jugar online, prefiero hablar por Skype, pero va a mejorar, sería maravilloso. No han especificado con qué. Y van a hacer ofertas especiales, un poquito como hace PS Plus, que de vez en cuando hay un descuento del 30% y si tienes PS Plus es del 40 o el 50, me imagino que así va a funcionar. Tampoco especificaron muy bien eso, que creo que es lo que ha confundido más que toda la gente. Y por último, van a ser $20 al año, pues algo muchísimo más barato de lo que ofrecen PlayStation y Xbox. No sé ustedes qué opinan Yo del tengo una anuncio. pregunta. Y es Sí, que en este momento el modo de juego es gratis, ¿cierto? O sea, uno puede jugar Splatoon o Mario Kart en línea gratis en Switch. sí. O sea que va a llegar un momento en el que la gente que está jugando hasta ahora tan le cortan y tiene que empezar a pagar. Sí, Qué Sí, feo eso. básicamente eso van a hacer. va a salir un anuncio en el que te diga que necesitas eh, pagar el online, igualito que en Ajá. PlayStation Plus, y Sí, ahí se te cierra como el servicio. Me parece muy feo de tu parte, Nintendo. sí, y de hecho, bueno, yo
Online lo juego muy casual. Como les digo, si me voy a comunicar con alguien, utilizo Skype. Entonces, lo importante para mí es que haya buena conectividad y en este momento realmente el online de Switch funciona muy bien. A mí se me han caído algunas partidas de Splatoon, pero es más bien poquito a mí. Hay gente que se queja bastante. Eso es algo que a mí me Pero sorprendió mucho jugando en Nintendo Wii U. Splatoon funcionaba sí, perfecto en línea a 60 FPS y yo decía, y yo con un pinche modem inalámbrico que está como a 2 paredes de distancia y que apenas tiene 2 megas, y yo, pero qué hechicería es esta, ¿cómo puede esto funcionar tan bien? no, y en Switch es muy parecido, incluso cuando uno tiene en modo tableta, también funciona súper bien el online. Mario Kart también corre rapidísimo. De hecho, creo que los servicios de internet de Nintendo con Switch son geniales porque las descargas de actualizaciones y de los juegos Uf, van a son una van a una rapidísimas. velocidad que te impresiona. Como, ay, ya se descargó, ya puedo jugar. Es muy rápido. De verdad que, por ejemplo, 2 gigas en Switch se descargan más rápido que 2 gigas en PlayStation 4, para mí. No con mi velocidad de internet, se lo aseguro. Yo creo que, o sea, funciona muy rápido para Sí, todos. De verdad, increíble. Y, o sea, lo importante del servicio online es que no pese pagar los $20 anuales y creo que por ahora es un precio cómodo y que se vean los beneficios. ¿Qué es lo que pasa sí, y cuáles son los cuestionamientos ahorita? Que los beneficios hasta ahora van a ser los juegos de Nintendo, de NES, que ya nos han ofrecido antes. Entonces, lo que la gente quiere ver es eh, que se tenga un catálogo más grande de esos beneficios. Y lo que yo no entendí es la consola virtual. ¿Qué se dijo de la consola virtual? Ah, bueno, Nintendo dijo que por el momento no hay planes para traer la consola virtual a Switch, que mucha gente leyó como no la van a hacer, que vamos a ver qué pasa. Yo creo que los juegos de NES ya solo los van a mover por ahí por el servicio online y eso se va a volver un Netflix de NES. Lo que tiene a la gente aburrida es que son los juegos que son los mismos 10 primeros juegos que Nintendo vende de primeros cada vez que saca una nueva consola. Pero a mí me parece pues por un precio, por esos $20 anuales tener Super Mario, Zelda, Ice Climbers, me parece una buena idea. Es un buen beneficio. Sí, es un buen beneficio. Sí. Y de todas maneras, yo imagino que van a hacer la consola virtual, solo yo creo que están retirando el nombre. Es que ese nombre ya no significa mucho. Cierto. En la era de Wii, pues es que, poder descargar los juegos clásicos, wow. Pero ya hoy en día, pues los pueden poner en la tienda y venderlos simplemente. Yo todavía creo que van a hacer eso en algún punto. O expandir el servicio y en algún momento que con ese online que pagas también pagues tener juegos de Nintendo 64, de Super Nintendo. A mí eso me gustaría, me parecería una buena idea y le sale a uno mucho más barato que comprar juego por juego. Sí, porque también estamos esperando que en algún futuro los precios de Nintendo sean un poco más razonables en lo digital y que pues podamos jugar cosas de Super Nintendo o de Nintendo 64 o lo que sea a precios más cómodos. Sí, de hecho esa es una de las quejas más grandes de la gente, que a algunos juegos se les va la mano. Por ejemplo, Nintendo 64, $10 siempre y ha sido $10 desde la Wii. Mm, sí, Y los tener que precios, volverlos a comprar en la siguiente consola. sí, son las prácticas de viejito de Nintendo. Como que tienes que actualizarte. Sí, más o menos. Y Pero sí, a hablando mí de me parece que actualizaciones, mucha gente se enojó básicamente por un cambio de nombre. O sea, no es, pero es que Nintendo nunca ha explicado bien las cosas. Eso sí es un problema enorme que tienen ellos. No saben explicar bien sus cosas. sí, Si hubieran sacado un video mucho más claro y conciso explicando todo En el eso. que Bowser le está explicando todo eso a Bowser Jr. sería perfecto.
Sí, como el de control parental. Sí, y Uno ahorita de se me esos ve videos, uno de esos videos que ha hecho Nintendo para explicar, por ejemplo, el Nintendo Labo, o lo que hizo para explicar el primer video que vimos de Nintendo Switch, que todo el mundo quedó completamente convencido y claro de lo que era. Entonces necesitamos más de esos videos, sí. Sí, no, ese video de presentación de Switch fue muy inteligente, incluso hasta el punto de que esta vez pusieron adultos en vez de niños. Fue, fue brutal porque los adultos no se van a sentir identificados cuando ven niños jugando, pero los niños sí van a sentirse identificados cuando ven adultos jugando. Entonces, cuando pones adultos a jugar, todo el mundo se emociona. Y sí, mostraron muy claro que el tipo estaba jugando Zelda desde sentado, luego se paraba, sacaba el Switch, seguía jugando por fuera, era muy claro todo. Sí, eran unos videos muy inteligentes. Y hablando de Y una última actualizaciones, cosita. sí, dale. También hay que mencionar que los juegos de NES van a tener online. O sea, por ejemplo, Doctor Mario se va a poder jugar online. Eso sí es Que un detalle vamos a ver. increíble. ¿Cómo? Sí, sí. Eso no lo sabía. O incluso creo que Super Mario Bros. Se va a poder jugar de a dos. O bueno, Mario Bros. Normal que uno sí podía jugar de a dos al tiempo. Entonces, vamos a ver cómo funciona eso. Ice Climber. Pero suena muy interesante. Y Ice Climber, sí. Wow, re bien. Bien, y entonces hablando de actualizaciones, Nintendo hizo una gran actualización y es que cerró su año fiscal y hizo públicas todas las cifras que maneja del año pasado. El primer anuncio que hizo fue que su presidente, Tatsumi Kimishima, deja el cargo y se lo dejó a un señor que se llama Shuntaro Furukawa, que estaba trabajando en la junta directiva de Pokémon Company. Kimishima se va el 28 de junio y no dijo qué es lo que se iba a hacer. De pronto creo que ya es hora como de pensionarse. Bueno, allá. Entonces, el presidente de Nintendo duró muy poquito tiempo, pero pues ya sabíamos que iba a durar muy poquito tiempo y lo había comentado. Y Sí. en las cifras que publicó, pues básicamente el presidente deja los números muy en alto para irse. Entonces voy a comentarles aquí los números. Dice que Nintendo se ganó en el 2017 9.700 millones de dólares. Un 115.8% de ingresos. Vendió 15 millones de unidades, o sea, de 15 millones de consolas de Switch. Y en este momento está alcanzando los 18 millones de consolas distribuidas. El, el juego más vendido, esta sí me pareció una sorpresa, fue Super Mario Odyssey con 10 millones. Y el segundo más vendido fue Zelda, que creo que es el mejor Zelda que ha vendido. Sí, Ajá, ya, ya. el ¿Cómo así que el Zelda más mejor Zelda? vendido. Ya iba yo a... El Zelda más vendido. Pero sí, ya es el Zelda más vendido. No, Y y no estaba Mario Kart antes de Zelda. sí, 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 mira que sí. Sí, pues, pero Sí, por muy Mario Kart. poquito creo. Sí. Mario Kart 9 millones de unidades y Zelda 8.55 millones de unidades. 63 millones de juegos vendidos para toda la consola, que son unos números increíbles. Y aquí había un número que me pareció muy impresionante, y es que ellos habían tenido un 87% de crecimiento en ventas digitales, que es una locura, porque es como si antes no tuvieran ese mercado, porque ahora la tienda online de Nintendo es como una especie de Steam en donde se ve de todo, entonces uno está ahí maravillándose con todo lo que está en el mercado y se vende muy bien. Entonces yo creo que la conclusión es que le fue muy bien a Nintendo y las expectativas es que en el 2018 alcancen el doble de unidades, pero el problema es que no tienen un Zelda y no tienen un Mario de por medio. Entonces a esperar a qué es lo que pasa con este 3 y a ver si les funciona muy bien la estrategia con Super Smash. Yo creo que les va a ir bien en general, de todas maneras. Y sí, o sea, estamos lejos de los días en los que la gente decía que
Robio, los de Angry Birds deberían comprar a Nintendo, porque a Nintendo le estaba yendo muy mal. Creo que superamos ese momento difícil. Esa época de terror, más que todo. Sí, Nintendo va a quebrar, no. La industria de los videojuegos Es que es yo me muy acuerdo. dinámica, de verdad. de verdad que Las sí, es que cosas en cambian de un 2014, momento a otro. sí, 2014 y 2015 se veían muy oscuros para Nintendo. Cómo cambian las cosas de verdad. Increíble. Entonces sí, esperemos a ver cómo les va y que sigan en la buena marea en la que están en este momento. También para complementarlo, unas muy actuales, y es que creo que hoy pusieron en la tarea de anunciar los juegos que se van para el 2019, ¿no? La noticia fue que Shenmue 3 se va para el 2019. Creo que era muy esperable, ¿no? Es una Sí. cortina de humo para tapar la noticia de que Final Fantasy VII Remake se va para el 2034. Ese nunca lo van a hacer, hombre. Nunca No lo van a creo que nadie lo terminar. esté haciendo. Yo ni siquiera creo que haya alguien trabajando allá. Creo que la oficina de Square sobre Final Fantasy VII Remake está vacía. Y la gente, verdad, tenemos que trabajar en eso. No haga otra cosa. Nadie quiere hacer eso. La gente ya no Eso quiere eso. cuando yo leí que eso iba a ser episódico, yo dije, no, ya empezamos mal. No, es que cuando Y la gente seguimos vio muy el mal. primer tráiler así como que, ay no, venga, no era en serio, no era en serio, nosotros no pedíamos eso en serio. Sí, Yo no Pero creo cuando- que ese juego exista. Vamos a ver si este 3 nos sorprende con algo, pero yo la verdad no creo ni siquiera que eso exista. yo tampoco creo, creo. yo creo que sí existe, pero que se le salió de las manos completamente. Y que Kotaku dijo algo así como en febrero, que el manejo y el liderazgo en ese proyecto estaba vuelto nada. Es que no me acuerdo bien la noticia, pero sí, como que estaban embolatados o sea, totalmente. porque el primer capítulo, si supuestamente era episódico, tuvo que haber salido ya. O sea, va muy tarde, porque si no, nos vamos a ir a ver, no sé. Este juego no existe. Mejor hablemos de juegos que sí existen. También se dijo que Metro Exodus también se va para el 2019. Y hace unos días anunciaron que uno de los favoritos de el señor Julián, Days Gone, también se va para el 2019. Days Gone, no existe tampoco. No No, Sí, existe ya. y no acepto discusión al respecto. hay unas decisiones en ese juego que están muy descachadas, pero eso lo discutiremos cuando salga. Por ahora yo le tengo un poquito de fe, un poquito, no más, solo un Y poquito. es que encima ese juego ni siquiera lo dejan a uno navegar el mapa en paz, porque a uno una moto y que le tiran un zombie ahí para que lo baje a uno para que le toque pelear. Entonces, no, mentira, eso no pasa porque el juego no existe, ¿verdad? Qué pena. Juan, ¿lo has visto, cierto? Sí. Sí, claro. Yo estoy un poco en la mitad. Hay que creer en todos los proyectos, pero sí, es que es más zombies, como que no. A mí me dio pesar en esa entrevista que le hicieron hace Mejor. poquito al pobre tipo, al pobre jefe del proyecto le preguntaban y él era como, pues no sé qué decirle a esa gente. Y sí, pues realmente uno que más le dice a gente que dice que pereza los juegos de zombies, pero vamos a ver, hay que mantener la mente abierta y puede que sea algo bueno. ¿Qué va? Me causó mucha risa que en vez de decirle a los lobos perros, les dicen runners. Es como todo tiene que Eso- nombrarlo. ¿Para qué? Eso es algo ¿Qué que hacen me eso? choca de la ficción hoy en día, es que tienen que inventarles nombres así, cosas que ya existen como para diferenciarse, como para sentirse únicos y especiales. Me choca tanto. En serio, la calidad de un la calidad de cualquier nuevo universo para una obra de ficción es inversamente proporcional a a la cantidad de palabras inventadas para nombrar cosas que tienen Inventadas. otro nombre. Sí, es verdad. Sí, Últimamente. como las águilas de Assassin's Creed deberían llamarse drones. No, mentiras. Pero bueno,
Yo creo que eso por ahora en noticias. Tenemos una actualidad que hasta ahora se está enfriando porque E3 está a la vuelta de la esquina. Esperemos que no se le salga más información. Ya se han visto juegos como Rage 2. Por ahí hay ¿Quiere muchísimos decir otros chismes. Borderlands 3? Sí, sí lo vi. Mad Max Borderlands 2. Sí. Borderlands ya es Mad Max, ahí sí es reiterativo. Hay Y un poquito de Fallout. hay un enemigo en Borderlands 1 que se llama Mad Mel. Nombres inventados hablan, no mentiras. Y sí, entonces la actualidad está un poquito fría. En estas semanas de aquí en adelante, que no se les liquee nada, que no se les liquee nada, tenemos los dedos cruzados. Queremos vivir la fiesta de los videojuegos en E3. Pero viste que ahí en ese leak de Walmart hablaban de Splinter Cell. Sí, O sea que lo que hablaban en el primer podcast puede ser real. puede ser posible. Algo se emocionó en mí cuando vi esa lista. Ay, Ese sí, Esa nombre. lista ya, es falsa porque ya no, Splinter Cell tampoco existe. Yo tengo ganas de Splinter Cell, lo confieso. Splinter Cell desapareció cuando Thanos chasqueó los dedos. Ya nadie se acuerda siquiera que existe. Me quiero morir, señor Stark. Bueno, vamos a la sección ahora. ¿Qué hemos estado jugando? Vamos a tener unas conclusiones ahorita finales de God of War, sin spoilers porque Juan está hasta ahora iniciándolo, pero pues tenemos unas conclusiones gruesas, a ver qué. Pero, Julián, ¿qué has estado jugando? Aparte de God of War, que por cierto, sí, por fin lo terminé Sí. anoche. Yo estaba jugando así por laditos varias cositas. Y uno de ellos que también terminé hace pocos días fue Phoenix Wright Dual Destinies, que es básicamente Ace Attorney 5 vendría siendo, la quinta entrega de la saga. Y yo soy muy, muy, muy fan de esos juegos, la verdad. Yo no me lo esperaba. Yo cogí el primero de Nintendo DS por pura curiosidad y me enganché. Casi que no puedo jugar los de 3DS porque aquí no solo salieron digitales en Occidente y un amigo muy amable me lo regaló de cumpleaños y lo disfruté bastante. Pues no es el mejor de la saga, pero claro, es que yo me quejo mucho de que sí, gran mayoría de los videojuegos son muy divertidos, pero el verbo principal de acción sigue siendo golpear, disparar o saltarle encima de la cabeza a algo. Y los juegos que no tengan como esa especie de combate son raros. Y uno como Phoenix Wright en el que lo que uno hace es ser abogado defensor en un juicio de asesinato. eh, es genial, esa es la clase de cosas que quiero ver más en los videojuegos, no porque tengan nada en contra de los juegos violentos, a mí me gustan, pero es que son tantas posibilidades y solo existe una franquicia de juegos en las que uno juegue con un abogado. ¿Cuántas hay con las que jugamos con soldados? es verdad. Y es bueno ver esos cambios distintos. Y lo que me gusta de Phoenix Wright es que es muy anime en el sentido de que pasan cosas súper locas Es súper y anime. es como muy divertido. No, no solamente en lo exagerado de los eventos, en los diseños de los personajes, hasta en la musicalización. De hecho, el que jugué fue el primero de 3DS. En 3DS hay 3 juegos de Phoenix Wright, 5 en Japón, y este fue el primero de ellos que incluye escenas anime, efectivamente. Creo que es la primera vez que se monta esa clase de cutscenes en un juego de Phoenix Wright. Y sobre todo que son juegos humorísticos, son juegos de comedia, a Ujú. pesar pues de que todos los casos son de homicidio, porque todos son de homicidios. Mm. Entonces, tiene un equilibrio muy bueno y la localización que le hacen a esos juegos siempre es muy especial, porque los juegos se desarrollan en Japón, pero alguien cometió el error de que cuando tradujeron el primer Phoenix Wright, lo tradujeron como si se desarrollara en California. Entonces a los localizadores desde entonces les ha tocado torcerse de las peores maneras posibles para explicar por qué cosas tan japonesas pasan en California. Porque es que hay sacerdotisas, en este hay un pueblo que es todo enfocado hacia los yokais. Ah, Entonces les Ah, toca inventarse que es un festival que trajeron los inmigrantes japoneses.
Y me encanta porque el chiste de que se desarrolle en Estados Unidos es como es como parte de lo que más nos gusta a los fans. Participar de ese chiste de que en realidad nadie se cree ese cuento de que se desarrolla en Estados Unidos. Yo creo que ese es incluso uno de los que mejor aprovecha eso. ¿Usted, Daniel, no ha Sí. jugado Phoenix Wright? Siento que, yo sé que Juanjo sí, pero Daniel no los ha jugado. Pues no, la verdad, Yo sí se nunca los he tocado recomiendo uno, mucho. porque yo nunca le puse la mano a los juegos de Nintendo ese entonces. Pero a mí lo que me interesa más que todo es cómo se juegan las partidas. O sea, uno inicia, qué es lo que hay que hacer, cómo es la dinámica, cómo Mire, funciona una partida normal. son básicamente novelas visuales. O sea, usted sí, a veces tiene la opción de seleccionar a qué lugar ir o qué ítem presentar a alguien para que hable sobre él, pero son bastante lineales en cuanto que usted simplemente va avanzando por opciones de diálogo. A medida que ha avanzado la saga, sí les han agregado cositas más interactivas, como un poder. Decisiones. No, por ejemplo, en el segundo juego de la saga, agregaron un poder mediante una gema mágica, porque son esa clase de abogados, que le permite a él saber cuando alguien está ocultando algo. Entonces lo ponen a uno a buscar los objetos Ah, ok. que le hacen revelar la verdad. También luego agregaron, cuando cambiaron de protagonista en la cuarta parte, aparte de agregar algunos detallitos como mover objetos con la pantalla táctil o soplar para soplar el polvo para revelar huellas dactilares, también agregaron una forma de detectar tics nerviosos en los testigos para saber si están mintiendo o no. Y en este agregaron con una nueva protagonista que se llama Athena Sykes, que ya se volvió uno de mis personajes favoritos de anime, porque esto es un anime básicamente, solo que con abogados tirando el brazo diciendo objeción en Interactivo. lugar de decir kamehameha. Ella es ella es graduada en psicología y tiene un aparato que les permite analizar los sentimientos de los testigos y ver cuándo el sentimiento, entonces, ¿por qué este testigo está tan feliz cuando habla de cómo encontró ese cuerpo destripado? Cosas como esa. Pero sí, estrictamente hablando, ¿Y son cómo se novelas termina el visuales. juego? ¿Cómo? Sí, ¿y Ah, cómo se termina el juego? Por ejemplo, pues 100% la campaña o fin de la no. campaña. Sí, fin de la campaña porque son muy lineales, o sea, no hay objetivos alternos ni nada de eso. Hay dos fases, o Son sea, varios casos. cada caso tiene sus fases de investigación en las que usted va por la zona del crimen, entrevista a los testigos, recolecta pistas, y las zonas de juicio, en las que uno escucha los testimonios, presenta objeciones cuando los testimonios contradicen la evidencia, y claro, como es un anime, casi todos los juicios tienen un giro en la trama sorprendente, o el asesino en realidad era quien menos esperaban, o cosas así. Algo que no me gustó de esa Ah, entrega ok. de Dual Destinies, que fue la que me pasé, es que el juego se vuelve aún más fácil. Porque lo cogen Ah, mucho a uno de la mano, se presentan un diario en el que anotan las cosas que tengo que hacer, por ejemplo, el diario, si usted en realidad se pierde, lo cual no sé cómo es posible porque sus juegos son muy lineales, dicen, recordar presentar tal objeto a tal testigo, recordar interrogar a tal persona, como, ven, ya sé lo que tengo que hacer. Entonces, si antes había alguna dificultad en saber de pronto cómo avanzar en las fases de investigación porque no sabía qué presentarle a quién, acá ya esa dificultad desaparece y lo lleva mucho de la mano a uno. Incluso los dos primeros casos le dicen al principio a uno quién es el asesino. Y aunque todavía hay giros en la ajá. trama respecto a otros detalles de por qué se cometió el asesinato o cosas así, pues parte de la gracia también es descubrir quién es el asesino De pues, ver. porque sí, porque ese es el tipo de drama de juzgado que es. De pronto es uno de mis menos favoritos, me gusta mucho por la protagonista, porque los gráficos mejoraron mucho, ahora ya los personajes son todos en 3D, antes eran píxeles y la música es mejor que nunca, pero a nivel jugable de pronto creo que es uno de los que menos me ha gustado. Todos me han gustado, incluyendo este, pero este es probablemente el que menos me ha gustado de todos. Y si no estoy mal, en 3DS se pueden conseguir los primeros tres, los primeros cuatro, perdón. Sí, sí, O sea, el ya 4 que es de 10 y de 3DS y está salieron el Phoenix Wright Trilogy, que están eso. los tres de DS y también también hay una versión de Apollo Justice, que es el cuarto para este.
Muy recomendados, si no los han jugado, de verdad, son muy recomendados. Yo los he jugado Sí. muy por encima, entonces sí me interesa poder Juanjo, le conocerlos hablaba a la mucho mejor. audiencia, no a ti, Juanjo, por favor. Y no, y Pero se para la ven, audiencia, aprovechen a la audiencia. y se ven como muy, muy buen rollo, ¿no? Como que uno se sale contento de jugar, de tener una partida. Voy a jugar esto, ¿no? Sí, porque Se ven las bien resoluciones, divertidos. las resoluciones de los juicios siempre son muy emocionantes. De verdad, no tienen que estarse tirando ondas vitales para que resulten combates, por decirlo así. Ojalá tuviéramos los potenciales así. ¡Oh, no! Cuando juegue va a ver por qué digo que no. Y Juan, ¿qué has estado jugando tú? Bueno, recientemente comencé a jugar Celeste, que es un juego que salió para casi todas las consolas actuales. Yo lo compré en Switch. Se trata de una joven que se llama Madeline, que está subiendo una montaña que se llama Celeste. Y es un juego pues de plataformas en 2D. El gameplay es muy, muy, muy preciso, y es un juego que tiene fama de ser muy difícil. Eh, la idea es que uno va escalando la montaña de a poquitos, como cada partecita, y cada parte se va dividiendo en tres mundos distintos. Y a medida Ujú. que uno va subiendo, va aumentando la dificultad. Entonces, las habilidades de Madeline es que ella puede saltar y escalar cada pared. Y a la vez, eventualmente, uno tiene la habilidad de hacer como un pequeño dash en el aire para En el alcanzar. salto. Ajá, cuando uno salta, puede hacer un dash con otro botón. Y el juego se vuelve muy, muy complicado. Pero lo genial es que ahí mismo mueres, vuelves a aparecer en ese mismo lugar. No en el lugar en el que moriste, sino al principio de cada zona. Tipo Super Meat Boy. Entonces, sí, al igual que Super Meat Boy. Y como el punto extra que tiene el juego es la historia, que realmente es hasta lo más de profunda. Es sobre Madeline sufre de ansiedad y depresión. Y de alguna manera subir la montaña es como el reto que ella se ha puesto, y a la vez muchas cosas eventualmente, pues esto no es un spoiler porque pasa literalmente cuando uno lleva 20 minutos, aparece la versión oscura de ella, y la versión oscura es como la depresión, y le va diciendo: tú no eres capaz, devuélvete para la casa, nunca Mm. lo vas a lograr. Y de hecho, lo que más me ha sorprendido es que los de verdad están muy bien logrados, en el sentido de que de verdad ella habla como una persona que tiene que luchar constantemente con la ansiedad y la depresión. Ella se encuentra con un tipo todo hipster que toma fotos de Instagram. Entonces es como muy, Realista todo. es muy, es muy realista la historia, pero la presentación del juego, que por cierto es como en 16 bits, es como muy, sí, muy estilo videojuego, muy colorida, y los personajes también son como más caricaturescos, pero los diálogos en general son hasta lo más de realistas. Y la verdad está muy bueno. Me ha sorprendido como el nivel de dificultad siempre es muy alto, y el diseño de niveles es muy bien logrado. Es de esos juegos que va introduciendo como ideas tipo Mario, que por ejemplo este mundo es sobre plataformas que se prenden, y cuando están prendidas puedes caminar sobre ellas, y cuando están apagadas te caes. Este juego hace ese tipo de cosas. Entonces a cada rato estás haciendo algo distinto. En una parte te toca huir de un enemigo en específico, y así. Entonces va creando nuevas ideas, y ninguna idea se queda mucho tiempo. Entonces es muy, muy bueno, muy recomendado. De verdad que es de los juegos del año hasta ahora. Y en la historia tiene un significado, o sea, es una historia con su narrativa normal, que empieza de un punto A y termina en un punto B, pero también hay un trasfondo psicológico, o es como, o sea, si me entiendes, Pues todo como metafórico. que ¿Es eso lo que está preguntando? sí, o sea, es como si la historia fuera muy directa, como que ella tiene que solucionar o rescatar algo, rescatar a un hermano, no sé,
pero por debajo tiene como una subtrama, unos mensajes ocultos psicológicos. ¿Qué es lo que estaba leyendo acerca de Celeste? Ajá. Bueno, yo creo que me adelanté un poco ahí, porque nunca te dicen que la sombra oscura de ella es la depresión, eso uno lo intuye en la historia, y ese es como el trasfondo psicológico. Ahí sí hablan directamente de ansiedad, pero nunca dicen la palabra depresión, por ejemplo. Sí, es todo Yo ahí me metafórico, adelanté simbólico, un ¿cierto? poco. Sí, sí. Y, Yo sí, y en general, dime, dime. no, que a mí hay dos cosas que me llaman mucho la atención de ese juego. No lo he jugado, me muero de ganas por jugarlo, pero dos de las cosas que más me llaman la atención. Una es la forma como ya muchos han hablado sobre eso y mucha gente más capacitada que yo para debatir esos temas, que es la forma como se aproxima la dificultad. Usted mencionó ahorita que es muy duro, pero ese juego permite ajustar la dificultad de mil formas diferentes para que Ajá, cualquier sí. persona, así no sea muy ducho en videojuegos, pueda jugar. Depresivo. Porque sí, o Sí, sea, tiene mucha un gente de modo que pronto, se llama System Mode. la gente quiere disfrutar de la historia, de los gráficos o simplemente de avanzar por el juego y muchas veces la dificultad no deja. Y hay mucho debate sobre cuál es la dificultad óptima para los videojuegos, si los juegos deben ser difíciles, si los juegos deben ser fáciles, si hay unos que sí y otros que no, si Dark Souls debe tener modo fácil. Todo eso es un debate muy interesante sobre el que no tengo respuesta, pero esta aproximación de este juego, en el cual su base, o sea, su forma normal de jugarlo, es difícil, pero ofrece la opción a quienes no quieran sufrirlo tanto de, no de bajar la dificultad, sino de ajustar los detalles, ¿cierto? Es así. Ajá, sí. Él tiene un modo que se llama System Mode. Cuando uno lo activa, uno puede bajar la velocidad en la que el juego se mueve. Porque el juego es de reacciones rápidas, entonces Ujú. podés pensar muy bien hacia dónde saltás. ¿Qué más cosas se pueden cambiar? También se puede cambiar el dash. Uno solo puede hacer uno, pues, por salto. Uno puede cambiarlo a que incluso se puedan hacer infinitos. O sea, básicamente uno puede llegar a hacer trampa. Y hay O sea, donde juegos, uno ya elimina toda dificultad posible. y hay otros juegos que están tomando eso como ejemplo. Hace poquito salió uno que se Sí. llama Way of the Pacifist, donde uno puede ajustar hasta la cantidad de enemigos que quiere que salga, la cantidad de checkpoints que tiene, o sea, dificultad completamente personalizable y eso me gusta mucho. Y lo otro que me llama la atención de este juego y la razón por la que más quiero jugarlo es la banda sonora. Es de Lena Raine, me Es muy encanta bueno. esa compositora y yo la he escuchado por aparte y es increíble. Ay, yo quiero ese juego, tengo muchas ganas de ese juego, de verdad. La banda sonora es muy buena. Sobre la dificultad, yo igual recomendaría no moverla porque la dificultad hace parte un poco de la historia, en el De la sentido de narrativa. que, sí, de la narrativa, porque la frustración del personaje es que ella no puede lograr las cosas y así es como uno se siente cuando pierde, y cuando por fin lo logra, hay como una satisfacción extra Eso. y digamos que uno siente lo que el personaje está sintiendo Sí, al subir la nosotros sí, montaña. pero yo sí insisto en que hay personas que buscan cosas diferentes, sobre todo personas que apenas están iniciando en los videojuegos y que puedan verse atraídas por eso, sí me parece que es una buena recomendación que empiecen a cuadrarle esos ajustes. Sí, a mí me parece que la, que la opción es muy válida de todas maneras, pero para los gamers les recomendaría de verdad no hacerlo, no mover la dificultad en general, Ese sí es un debate que necesita un pero es muy bueno podcast pues. solo para eso, porque Sí, es verdad, sí, porque es complejo. yo tengo muchas opiniones sobre que Dark Souls tenga modo fácil. Dark Souls Para ya tiene modo sacar fácil, a se llama toda la jugar con cantidad un de públicos piromante. necesaria. A mí me gusta más, a mí no me gusta jugar con magia en Dark Souls, pero Yo, eso también es un tema para un podcast entero. sí, yo cuando salga el remake sí voy a jugar con Sobre un Dark Souls piromante. completo. Dark, Dark Souls, ¿en qué modo lo vas a jugar? Voy a jugar con un piromante. Es que jugar es Para una el- broma en la comunidad que dice que jugar con personajes que manejen magia es trampa, porque facilita mucho el juego al jugar con ataques de tanto Ujú. rango que tienen daño tan alto. Entonces quiero darme esa oportunidad. Entre comillas, ya me probé a mí mismo pasándome el juego con un personaje de Melee y ya, quiero probar la diversión de un personaje mágico. En Bloodborne no se puede hacer eso tan fácil porque todas las cosas que sirven para un build de magia
todas están después de la mitad del juego, entonces no es tan viable. Es difícil, la verdad. Voy a volver a puro melee en la próxima. Cuando juegue el 3. Yo no he jugado el 3 ni el 2. Me da miedo. Pero como uno muere y vuelve y empieza. ¿En Celeste? Tan rápido, sí. Es muy rápido, entonces uno a veces dice, uy, llevo muchísimo tiempo en esta sola habitación y realmente tantas veces que realmente llevas apenas como 5 minutos y te la pasas como en 5 minutos. Entonces, a pesar de ser difícil, no te vas a quedar ahí horas y horas y horas. Y no se sufre mucho cuando se muere, ¿no? Como los reintentos y la cercanía de los, por decir, los checkpoints no son tan separados, ¿no? No son tan separados, pero sí hay habitaciones que hay que hacer tantas cosas que cuando uno pierde y estuvo a punto de lograrlo, uno es como, no puede ser. Ahora, ¿cómo voy a llegar hasta allá? Y también es uno de esos juegos que empieza a ser pura conducta refleja. Uno no piensa los movimientos, uno los hace. Que es muy satisfactorio cuando uno no piensa nada y lo hace súper bien. Está en la zona. Es muy satisfactorio. Está en la zona, sí. En la zona Ese es puro juego de estar en la zona. Pero sí, muy, muy recomendado. Sí, muchísimas ganas y creo que una gran mayoría de la prensa ha dicho que es uno de los juegos del año y esperemos que estén al final. Se han escuchado muy buenas cosas de él y se han leído muy buenas cosas de él. Yo pues de mi parte estaba jugando God of War. ¿En serio? Como todos, obviamente. Sí, muy juicioso con God of War. El señor Laguna ya lo terminó, ¿no? Sí, lo terminé anoche. Yo creo que podemos hablar ya un poquito del final. No creo que vamos a spoilear mucho. A Juan. Por favor. No va a ser mucho spoiler. Ok, solo una rápida pregunta, Daniel. Después de que usted terminó el juego, ¿usted volvió a la casa de Kratos? Después sí. Ah, bueno. Yo volví porque sí. Sí, solo quería saber eso. Muy Marvel, muy Marvel eso. Muy Marvel. Es que me gustaría discutir eso aquí, pero pues no podemos hacer spoilers, no. No podemos hablar mucho de eso. Tengo que esperar un poquito. Lo que sí, espérenme. Sí, está bien. Lo que sí puedo comentar sin spoilers es que siento que más o menos el último cuarto del juego, siento que ya empieza como a ponerse más lento, como que uno ya está diciendo, la historia ya terminó, o sea, no necesitamos alargar esto más, pero el juego llega a una parte en la que uno va a cierto lugar y primero no sabe por dónde, cuando sabe por dónde le falta una llave, y cuando llega la llave no sabe activarla, y cuando por fin la activa dicen que todavía falta otra llave, y hasta los mismos personajes del juego dicen, ¿en serio más? O sea, ¿qué más falta? Y sí, siente como que se acaban las ideas. Hay una parte en que se pone muy trampas a lo Indiana Jones y hasta el mismo Mimir dice en el juego, ya, qué parte tan maluca. Y Kratos, estoy de acuerdo. Entonces o sea, como que los mismos desarrolladores sabían que se estaban alargando más de lo necesario. Y también es un momento en que la historia no va para más. Yo creo honestamente que no supo acabarse bien. O sea, todos sabemos que el juego tiene un mensaje de redención hacia Kratos, de que está tratando de no pasar sus pecados al hijo. Y me parece que al final, cuando ya todo está dicho y hecho, como que no sabe aterrizar ese concepto con lo que pasa con los otros dos personajes, que no podemos decir quiénes son. Y es un poquito frustrante. No es malo, es una buena forma de terminar esa historia, pero siento que hay cosas mejores. Y también hay un par de revelaciones que son tan forzadas que no, en serio, o sea, no. Como cuando uno que tratan de jugar. Son como cuando uno ve el Hobbit y mencionan a un ranger por allá que hay, pero no podemos decir su nombre. Ah, no jodan. El punto de toda esa parte en donde se dilata demasiado la historia, como yo lo veo, no sé si esto sea spoiler, pero pues me parece importante discutirlo, es que en algún punto los desarrolladores dijeron, tenemos que dilatarlo para dejarlo para después.
es necesario decirlo. Para una secuela. Entonces, exacto. Y yo creo inclusive que el plan y como se ve el juego es más allá de una secuela y es hacer, yo creería que una trilogía cerradita Sí, me sí. parece suficiente. Se nota que va para eso, se nota demasiado que va para eso. Pero igual, fácilmente le hubieran podido quitar 4 horas de juego, que eso, Y yo creo que y no más hubieran afectado, inclusive. hasta más, y no lo hubieran afectado mucho. Porque igual es un juego que tiene un muy buen endgame. Después de que uno se pasa el juego hay muchas cosas que hacer, hay muchos jefes opcionales, hay dos mundos completamente abiertos para explorar que no son obligatorios. Entonces no había forma, no había necesidad de alargar el juego. La gente que quisiera seguirlo jugando por más tiempo bien podía hacerlo. Sí, pero es como que necesitamos darle más horas al jugador, pero no podemos hacer lo que profundice más en la historia porque esta historia la vamos a cortar en este momento. Entonces, Eso me Cory, pareció un error. equipo, exacto, sí, Cory, equipo, corta la historia aquí porque la vamos a dejar para después. Mete esto que tú tienes planeado, lo jugable, lo metes en este segmento y acabas el juego de esa forma. Del endgame el endgame es muy rico y es muy chévere porque es una historia, como lo decía, como tú lo decías, si volví a la casa, entonces, ¿por qué? Porque se me da esa oportunidad de volver a la casa y después queda todo un mundo nuevo por descubrir. Y Literalmente. es- sí, por descubrir, bueno, sí, varios mundos. Se ve, cuando uno empieza el juego tenía la idea de que iba a ser más grande, aún así es muy grande, pero que la ambición se les fue de las manos para un solo título y ahí sí también deciden dejar unos aspectos jugables para las siguientes entregas. El endgame me gustó muchísimo porque sí da esa oportunidad de profundizar en estos otros mundos y, y sí da la oportunidad de que en una misma partida se haga el 100% de toda la historia y que no sea como ese momento incómodo en el que ya se acabó la historia y ve y tú haces unos recados ahí, sino que esos recados también hacen parte integral del mundo. Y el final de la historia, el final, ¿qué te pareció? O sea, ¿cómo lo viste? No, de eso hablamos ya cuando podamos hacer spoilers. No puedo discutir las cosas que quiero discutir sin mencionar las cosas que pasan. Solo digo, me parece que el final es aceptable, pero pudo ser mucho mejor. Pero no puedo explicar por qué sin hacer spoilers. El final está muy bien y es emocional para muchos, o sea, para a mí me pareció muy emocional, me pareció Ah, muy no, bonito. ese momento al que creo que usted está haciendo referencia, sí, es un momento muy bonito. Pero dejemos eso para cuando podamos hacer un spoiler cast. Sí, Muchos teasers, no aguanto. Sí, 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 ya paremos ahí, es verdad. Se nos va a terminar saliendo, se nos va a terminar saliendo la sorpresa. Que al final Thanos mata a Sí, Loki. Oh, no. no, lo peor es que puede estar Loki, pero bueno, no hablemos más de eso. A mí me ha gustado el juego en general. Yo apenas voy en Affelheim, apenas cuando la bruja los ayuda a entrar. Ahí, pues que tampoco es que apenas es que las primeras 3 horas de juego, más o menos. sí, y el sistema de combate, ¿cómo lo has visto, Juan? Me ha gustado, a mí me ha parecido bueno. Me he muerto más de lo que esperaba. Lo ¿En qué estoy dificultad jugando está jugando? en normal. Eh, Sorry. ¿Cómo es que se llama normal? Como un balanceado. Sí, Me Sí. acuerdo que la palabra balance está ahí. Lo estoy jugando en eso y me he muerto varias veces. Mientras le cogí el tiro y le cambié los controles. No me gusta golpear con R1. y Me gusta R2. más cuadro y triángulo y me adapté bastante Ese a sistema de este combate estilo. al principio no se siente fluido. Tiene uno, cuando uno ya está bien acostumbrado que entra en la zona, se Sí, Sí, mueve, es un combate que tiene muchas posibilidades.
Pero Sí. inicialmente, yo creo que hasta la mitad del juego, que es cuando uno todavía está como haciéndose un build adecuado para la forma de uno de jugar, como que uno todavía no le cuadra bien el combate, como que se siente un poquito clunky. Pero sí, claro, Sí, pero yo cuando uno apenas le lo estoy coge, cogiendo el tiro. cuando uno lo coge en serio, o sea, ya toma, tira el hacha, cambia las otras armas, se mueve, llama a Atreus, invoca, salta, esquiva al de atrás, le pega el counter. Muy, muy, muy bacano. Sí, por ejemplo, yo acabo de ganar la habilidad de que Atreus los coja por la espalda y los puedo agarrar a hachazos en ese momento a los enemigos. Entonces sí, se va abriendo cada vez más. Y se Y me abre gusta hasta mucho casi hasta el que, final del juego, porque hasta el final de un juego está cogiendo unos nuevos talismanes y nuevas joyas y cosas para cambiarle cositas al sistema de combate. Hasta el final, hasta el último esa cofre idea que me se abre gusta. antes del jefe final, hay cosas que se pueden cambiar. Me parece genial eso. También me gusta mucho que cuando uno elige dar puños va aumentando la barra De stun, para hacer sí. los finishers, pues para hacer los stuns, sí. Eso me parece muy bacano. Y hay que Entonces uno equilibrarlo lanza bien con el hacer el hacha, daño, todo. golpea. Y sí, también dejaron los parries pues como un poquito como eran con el vellocino de oro en los anteriores juegos, Ujú. Sí, tal que cual. Kratos los medio stunea y uno puede devolver el golpe. Eso me gusta mucho. Y que se ralentiza un poquito estilo 300 en ese momento como para acentuar el momento del golpe. Exacto, sí. Sí, Entonces, tiene, el combate se siente muy bien de verdad. Y es Ahora, muy profundo. sí, ahora que lo pienso, Daniel, algo está diciendo usted de que se va para una secuela, y porque es que la mayoría de los dioses nórdicos que uno conoce de los mitos ni siquiera aparecen. Algunos los mencionan, pero la mayoría ni siquiera aparecen. O sea, es tan obvio que los están guardando para la segunda y tercera parte. sí, y no sería la primera vez, pues God of War 1 y el uno no tiene casi dioses. Muy Sí, pero es poquitos que aparecen. el uno tenía ese enfoque, que los dioses eran más alejados, que no aparecían directamente, aparecían para dar los poderes a uno nomás. Sí, El rayo, los truenos, así. Pero digamos también que la idea es que esta vez sí tienen, y se les ve como, o yo se los veo mucho, que tienen muy planeada toda la historia, que Sí, tienen muy, muy vaya parando bien por ahí. hiladito toda la Vaya historia. parando ahí, vaya parando ahí. a mí igual, sí, pues sin especular mucho, a mí me preocupa cuando dicen vamos a hacer tres juegos, me preocupa que cuando lleguen al segundo se queden sin energías. Y pasa. No digan que Pre- no pasa porque sí pasa. Puede pasarles, Ujú. puede pasar. sí, por ejemplo, sin Ah, salirme mucho, ya están diciendo que va a haber más películas de Han Solo y yo soy como, no, Ay, pero eso siempre lo hagan dicen. solo la que van a hacer, concéntrense en una a la vez. listo. Pero igual le doy el beneficio de la duda a God of War. Vamos a ver qué opino cuando llegue a ese punto. Sí, esperamos sus Sí, opiniones también. sí, el sistema de combate muy profundo, se juega muy bien, es muy divertido, el diseño artístico es sublime en algunas partes, se fajaron el diseño. Una cosa que me fascinó a mí de conclusión es que en la generación anterior esta gente de Sony Santa Mónica era muy experta en hacer metales, porque uno veía el oro y brillante, el aluminio, no sé qué. Esta vez también están los metales, pero lo de las rocas y lo de los muros y cómo lucen, wow, fascinante. El diseño artístico muy bien hecho, muy buenos gráficos. Hay un downgrade cuando uno veía los videos comparados, pero la diferencia te hace entender que esto es un juego que está funcionando a las mil maravillas. El sistema de combate que uno llega a la mitad y a la mitad se siente mejor, es porque yo lo sentía que estaba uno como mocho, como, perdón, como cortado. Y a la mitad está bien balanceado. Después de la mitad ya se vuelve un poco más fuerte. Y una de esas características también del juego es que es muy difícil. Entonces,
la sorpresa ha sido que sea tan difícil y que tenga tantas cosas por hacer, que golpear por la espalda es diferente, golpear a la cabeza, golpear a los pies, un enemigo es diferente con respecto al otro. En, en- o sea, y hay muchísimas cosas que ahondar y profundizar en el sistema de combate. Yo creo que God of War es uno de los juegos del año. No sé si no sé si sea el mejor, no lo sé, pero pues para mí, si lo es la historia, para mí es muy emocional y funciona. Pero sí está muy Bueno, y dilatada y hay que ir y volver, ir y volver a unos sitios y a unos sitios y ahí sí ahí sí están equivocados, pero muy bien. Felicidades a Cory Balrog si nos escucha, porque yo sé que nos escucha. Y, y muy bien, o sea, un juego muy redondo. ¿ustedes qué dirían? Mejor, si es la mejor exclusiva de PlayStation 4. No, Yo creo que sí. Yo digo que sí. no, creo que Sí, disfruté. Es un excelente juego. No es un 10 sobre 10 como dice gran parte de la prensa, pero es un juego excelente. Yo me quedo con Horizon, la verdad. Sí, sí, entiendo. Pero creo que este es más como, no sabría decirlo, pero es como para un público más normal, ¿sí? Como el rango de edades y de un acceso a un público y más conocido. Pino, yo no sé si algo pueda reemplazar a Bloodborne en mi corazón, pero estoy dispuesto a que me sorprendan. Ya nos dirás si sí o si no. Sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Y bueno, muchachos, creo que eso ha sido todo por hoy. Juanjo, Julián, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti y que les vaya muy bien, muchachos. Hasta luego.